Porque hoy también ha sido noticia el comunicado. Después de la ausencia, es decir, la abstención, ausencia de México y abstención de Brasil y Colombia ayer en la OEA, hoy emitieron un comunicado que ahora se lo presento en pantalla. Bogotá, Colombia, 1 de agosto 2024, y reza lo siguiente. Los gobiernos de Brasil, Colombia y México, por Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en Colombia, Gustavo Petro, en México, Manuel López Obrador, felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro. Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita, es decir, rápida, y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Las controversias son el proceso electoral, que deben ser eliminadas por la vía institucional. Esto reza, ¿sí?, este comunicado donde le piden al Consejo Nacional Electoral que aceleren el proceso. 48 horas ya pasaron, que era el reglamento. Ahora vamos a comunicarnos con la compañera de labores desde Brasil y nos cuenta la mirada que se le da desde el país a este comunicado. Mirela, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches, Andy. Muy buenas noches a todos. Un comunicado que se esperó desde hace muchos días. Hace un par de días, México, Colombia y Brasil vienen trabajando encima de este comunicado que finalmente hoy por la tarde, Lula estaba junto al canciller Mauro Vieira y también acompañado de Celso Amorín, el asesor especial de la presidencia de Brasil en asuntos exteriores, que estuvo acompañando el proceso electoral de Venezuela. Aparte se juntó también con Nicolás Maduro y con González, y que finalmente llegaron a un acuerdo, pudieron hacer con que ese comunicado sea lanzado. No hay muchas novedades, era una posición ya esperada por parte de los mandatarios, pero que toma otro color, otra forma, por tornarse finalmente oficial. Lula da Silva sigue sin reconocer el resultado electoral en Venezuela, más allá de las declaraciones que hizo esta semana, donde afirmó que el proceso fue normal y pacífico. Lula tiene una posición muy firme, donde no va a reconocer el resultado electoral de Venezuela hasta que los actas finalmente sean presentados. Y además, también hubo un comunicado oficial esta semana por parte del Partido de los Trabajadores, el partido que Lula pertenece, que también fue uno de los fundadores. Y este comunicado, más allá de que reconozca que el proceso fue verídico, que finalmente Nicolás Maduro es el nuevo presidente, hubo un cruce, un roce adentro del partido, porque la vieja guardia del PT y también Lula no estaban de acuerdo con esa nota que fue lanzada. Lula también se enteró en el día siguiente que esa nota, después que ya hubiera sido lanzada, entonces hubo un cruce, un roce adentro del partido también. Además, la base del gobierno, por ejemplo, de Randolph, que es el presidente de la Cámara, entre otros miembros muy importantes, ya se posicionaron en el día de hoy, donde afirman que en Venezuela no hay una democracia y que no van a reconocer los resultados hasta que finalmente se presenten los actas, no con cada mesa, con cada región, como tiene que ser finalmente. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es este comunicado muy importante por parte de Brasil, Colombia y México, donde afirman que piden a las autoridades de Venezuela que se publiquen los actas divididos por sesión electoral, que más allá de las controversias sobre el proceso deben resolverse por vías institucionales, y también piden por la democracia y la paz en Venezuela. Milena Portela, gracias por estos detalles. En instantes te invito a que también hablemos de lo que ha sido la tensión que hubo con la Embajada de Argentina en Venezuela y ahora Brasil tomando directamente estas funciones. En instantes vuelvo contigo para que desarrollemos este tema de Brasil y este comunicado emitido después de horas y horas de ausencia e incertidumbre. Nos vamos a Venezuela. Estamos trabajando desde el país y allí está Alfredo Flores, quien nos va a contar lo que pasa allí. Periodista en Venezuela, Alfredo Flores, gracias por contactarnos. Gracias a ustedes. Justamente desde la ciudad de Valencia, en la zona central del país, muy cerca de Caracas, hemos vivido hoy una jornada, digamos, resultante de lo que fue
la estrategia Sí. o el plan Tum Tum, como le han llamado por parte de efectivos de seguridad del régimen, que fue precisamente realizar allanamientos, detenciones, incluso asesinatos que hemos visto lamentables en los últimos días. Por tanto, hoy Venezuela amaneció muy tranquila, muy calmada, la gente en sus casas, pero todavía con muchísima esperanza, según algunas entrevistas que pudimos hacer. En el caso de la ciudad, ha estado totalmente militarizada, estamos prácticamente en un estado policial, por eso muchos han tomado incluso algunas medidas de seguridad, por ejemplo, no salir tan de noche, algunas manifestaciones o concentraciones se suspendieron, inclusive debido a esta militarización de la ciudad, y bueno, es un poco lo que se está viviendo, pero la gente ahora muy animada y preparada para acompañar la movilización del día sábado convocada por la líder de la oposición, María Corina Machado. Bien, Alfredo, gracias por este reporte. Nosotros hoy hemos prestado mucha atención a lo que ha sido estos centros de tortura. Elisa Trota en Argentina también lo mencionaba recientemente y el Foro Penal estaba hablando de que ya eran más de 777 detenciones arbitrarias. ¿Qué información veraz se conoce, Alfredo, sobre este tipo de detenciones? ¿Cuál es el modo operandi que realizan para llevarse a las personas? Mira, los modos son diversos, pero muy inescrupulosos siempre. En este caso, los allanamientos han sido llegar a las casas, digamos, de algunos dirigentes de la oposición, incluso Alfredo, algunos sí. de... Ahí Sí, necesito interrumpirte porque es un paso atrás donde quiero llevarte. Es decir, llegan al allanamiento, pero alguien tiene que proveer esa información. ¿Se conoce quién provee la información que exponga a a estos simpatizantes de la oposición? es una pregunta interesante porque lo que se está haciendo ahora en las comunidades es que precisamente están identificando informantes del chavismo dentro de las urbanizaciones, dentro de distintos sectores, para poder estar alertas ante posibles detenciones futuras, inclusive porque efectivamente lo que tenemos son civiles que son colaboradores, digamos, del régimen, muchas veces incluso paramilitares o personas vinculadas indirectamente al gobierno, que han servido de informantes y han llegado a tener acceso a la residencia de personas o inclusive al paradero de personas cuando estas están resguardadas. Entonces, por eso vivimos una situación bastante tensa, o sea, una circunstancia en la cual, digamos, muchos vecinos están muy alertas, se han generado redes de apoyo y de información sobre quiénes son los actores o informantes, inclusive del régimen, para poder estar alertas ante esto e identificar a estas personas, ¿no? Y por eso Claro. mismo en muchos de nosotros acá bastante resguardados. De hecho, en el sitio donde estaba me indicaron, mira, hay algunas personas digamos, vinculadas al régimen que son informantes, por tanto es mejor mantenerse en interiores, digamos, en un espacio interior para poder hacer cualquier contacto, ¿no? Para que no se pueda identificar el lugar donde estés. Bien, Incluso claro, Alfredo, has estado allí desde el 28 de julio con lo de las elecciones. ¿Cómo ha ido el proceso de los cacerolazos? Es decir, ¿los escuchaste cuando llega el anochecer? ¿Siguen sonando ayer, hoy? ¿Cómo está la situación? ¿Más tranquila? ¿Ya no suena? Danos el contexto real. mira, he salido a las calles prácticamente todos los días, solo que lo hago, digamos, durante horas que son bastante seguras. Hoy, por ejemplo, pude salir y pude hacer incluso fotografías y videos sobre la militarización que tiene la ciudad extrema. De hecho, uno de los guardias me pidió el celular para decomisármelo. Logré negociar con él y evitamos eso porque me indicó que está totalmente prohibido hacer grabaciones. Aún así lo hicimos para informar a la gente, mantener a la gente alerta de cualquier cosa que puede suceder. Y lo cierto es que han parado los cacerolazos. El día de hoy estuvo muy calmado y muy tranquilo en todos los sectores de la ciudad. Ayer hubo vigilias en distintos puntos. De hecho, en la ciudad de Guacara, que está muy cerca de acá, se dio una vigilia también bastante bonita. Se aglomeraron una cantidad de entre 50 a 100 personas orando por Venezuela. Entonces, hay manifestaciones de corte más pacífico que también se han Claro. seguido dando horario, pero los cacerolazos han parado probablemente a espera de la salida de la manifestación del día sábado, donde seguramente vamos a ver reactivada la población. Alfredo Flores desde la ciudad de Valencia, allí en Venezuela. Gracias por estas precisiones. Seguimos en contacto, seguimos trabajando contigo en un rato.